Buenos días. Les doy la bienvenida a la presentación del libro La cultura de la legalidad, evento organizado por el Colegio de Veracruz y el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Para iniciar, me permito presentar a las personalidades y autoridades que nos acompañan en el presidio. Secretario del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el licenciado Juan Antonio Nemi Dip. Autor del libro que hoy nos reúne, el maestro Pablo González Ulloa. Director general del Colegio de Veracruz y anfitrión de esta ceremonia, el maestro Eugenio Vázquez Muñoz. Para iniciar este evento, solicito respetuosamente a nuestro director general nos dirija unas palabras de bienvenida. Con nosotros el maestro Eugenio Vázquez Muñoz. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. En especial me siento muy honrado por esta mañana estar aquí. En primer lugar, Pablo Armando González Aguirre. Él orgullosamente ha sido parte del claustro del Colegio de Veracruz. Digamos que por un crecimiento personal no está con nosotros, pero es un orgullo que siga siendo parte del Colegio de Veracruz, aún no estando ya en este claustro. Y desde luego recibir a Juan Antonio Nemi, un hombre polifacético, todos conocemos muy bien, que aparte ha sido aliado, benefactor. Algún día se escribirán las memorias del colegio y se sabrá todos los detalles, pero él ha sido benefactor y gestor del bienestar de este colegio. Así que, Toño, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para nosotros de verdad que es un orgullo. Quiero decirles que en donde ha estado Toño siempre le ha sacado lustre a las instituciones, y al primer día, al día siguiente que tomó posesión como titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública, le envié orgullosamente este libro, La cultura de la legalidad. Lo rebotamos en ideas, por decirlo coloquialmente, y él acababa de leer un artículo en Letras Libres, precisamente sobre la cultura de la legalidad. Esto para decirles que es un tema pertinente socialmente con letras mayúsculas. Es un tema en el que toda la sociedad estamos concernidos y que especialmente en el Colegio de Veracruz estamos comprometidos, y nos complace mucho saber que tenemos a un amigo que entiende el tema, que lo impulsa de diversas maneras, con quien hemos hecho varias tareas para poder fortalecer la cultura de la legalidad en este estado. Gracias, Toño, por acompañarnos, sobre todo en un tema. El título completo de este libro es La cultura de la legalidad ante la reforma del sistema de justicia penal en México. Esto, desde luego, sé que les dice mucho a la mayoría o a todos ustedes, porque está transformándose la procuración y la administración de justicia en este país. No podríamos hablar de un México moderno, no podríamos hablar de un México con una democracia consolidada si no mejoramos el sistema de justicia, y en especial el de justicia penal. También está la justicia cotidiana, donde ya se están tomando cartas en el asunto, pero la justicia penal es un tema de la mayor relevancia en la justicia penal. ¿Por qué? Porque de nadie escapa la reflexión de que la justicia penal se congratula con los ricos y hace justicias secas con los pobres. Entonces, nada más para darles un dato, más del 90% de los delitos en este país no se denuncian. Del 10% que se denuncian, solamente un 8%
llega a una sentencia. Entonces hablamos del punto 0,8 de los delitos que llegan a una sentencia. Y no les estoy diciendo si esa cosa condenatoria o no. Es un tema de la mayor relevancia porque la impunidad es un incentivo perverso para desmembrar la cohesión social. Y ahí está el gran tema. ¿Qué lugar queremos heredarle a nuestros hijos? ¿Queremos que nuestros hijos sigan creciendo en las calles solos? ¿O queremos que nuestros hijos sean hombres de bien? No es fortuito que antes, hace 20 años, 30 años, 10, 15 años, todavía en la Ciudad de México se decía, cuando un profesionista tenía hijos, se iba a la provincia porque quería que sus hijos crecieran en un ambiente diferente, en un ambiente seguro, que jugaran en las calles, que conocieran a sus vecinos. Y ahora se lo inversa. Ahora resulta que el lugar más seguro del país pues ya no es cualquier pueblito. Es un tema de la mayor relevancia y del que todos debemos estar conscientes de la tarea que nos toca. Por eso la importancia de fomentar la cultura de la legalidad. No podemos exigirle a nuestros hijos que sigan las normas si cuando nos detiene la gente de tránsito nos sobornamos enfrente de ellos. No podemos querer decirle a nuestros hijos que hagan bien las cosas si nos evitamos las filas en un pago por medio. No podemos poner orden en nuestra casa si nosotros mismos no respetamos las reglas. Y eso es un tema que se transfiere a los espacios públicos, que se transfiere al poder público, pero sobre todo que deberíamos estar conscientes desde la sociedad civil. Agradezco mucho la participación de Pablo González Ulloa, porque este libro, compartimos el honor de ser coordinadores, pero aquí hay varios autores del Colegio de Veracruz, otros tantos de la UNAM que participaron, y es uno de los textos que hemos logrado sacar a la luz con la participación solidaria de las instituciones públicas. El Colegio de Veracruz, en las últimas etapas, no ha gastado o no ha invertido, no ha invertido en la publicación de libros, sino nos hemos dado la tarea de conseguir fondos públicos para sacarlos a la luz. Esto creo que es la tarea de un administrador en la etapa actual de México, y por eso agradezco mucho al licenciado David que nos acompañe. Él es conocedor del tema, él ha estado implicado en todos los asuntos que refieren en esta última etapa de la administración pública de Veracruz a la seguridad pública. Toño, te pido que nos compartas tus reflexiones. Muchas gracias. Buenos días. Quien diga que en su vida ha conseguido la plenitud y no tiene una sola frustración, miente, porque no hay nadie que haya logrado todo lo que se propone. Y una de mis más grandes frustraciones aparece todos los días en la lista de mis buzones de Outlook. Es una carpeta que se llama, ya sabes por dónde voy, es una carpeta que se llama Maestría, en donde tengo las lecturas, los códigos del campus virtual y los buzones para la entrega de los reportes de trabajo y las tareas de la maestría en Ciencia Política del Colegio de Veracruz, de la que no pude cursar ni una sola clase, ni entregar ni un solo reporte. Y bueno, pues lamentablemente una vez tiene que optar entre lo deseable y lo posible, y el no haber venido a estudiar aquí es para mí una de las cargas emocionales más grandes. Espero que ya en la etapa jubilatoria sigan recibiendo ancianos como alumnos y pueda yo finalmente librarme de esa frustración. Y lo digo porque soy testigo presencial de la génesis de esta institución, de su evolución como un centro no solamente
de divulgación, sino de generación del conocimiento, y como lo ha dicho Eugenio Vázquez, también una especie de catapulta para no uno, sino muchos individuos, mujeres y hombres como Pablo Armando, que después de su trabajo aquí han logrado un crecimiento exponencial en su productividad, en su prestigio y por supuesto en el aporte al análisis de nuestra realidad desde la perspectiva de las distintas ciencias sociales. A mí ya no me queda duda, y no quiero faltar al respeto a ninguna institución, que hoy el Colbert es la referencia a nivel estatal del análisis político de calidad y de la formación hecha con responsabilidad, con visión crítica y perspectiva del futuro, probablemente la más importante que tengamos en el Estado, y es el resultado de la suma de esfuerzos de su cuerpo de gobierno, de su claustro y también de los jóvenes estudiantes que han optado por venir aquí y han hecho lo correcto. De suerte que a mí me entusiasma, y de verdad es una distinción de la mayor envergadura que Eugenio piensa en mí para invitarme a participar de la presentación de un libro como este, que, óigame lo que les digo, independientemente de que estemos o no de acuerdo con algunos o muchos de los postulados que contiene, es un referente ya obligado para un proceso esencial de lo que está ocurriendo en México y en Veracruz. Por eso gracias por la invitación. Voy, si me lo permiten, a tomar algunas licencias metodológicas. Y voy a empezar por el final. Voy a decirles con qué me quedo de este libro. Me quedo en primerísimo lugar con la conclusión clara y pertinente de una palabra que el propio Pablo utiliza en el ensayo que está presentando como parte del libro: participación. Está probado en este texto a lo largo de sus 9 ensayos, de su introducción, que sin una participación activa de la sociedad, el nuevo sistema de justicia penal, acusatoria, adversarial, sencillamente no va a cumplir las expectativas que se tienen de él. Dicho de una manera más clara, el marco legal podrá ser perfecto, pero sin el involucramiento directo, comprometido, consciente y voluntariamente asumido de los justiciables, no va a funcionar. La segunda cosa con la que me quedo de este texto es que empezamos tarde la reflexión. Es en 2008 cuando las instituciones de la República deciden transformar de manera radical los mecanismos de procuración e impartición de justicia como respuesta a un conjunto de demandas sociales, y me parece que pocos, muy pocos, dimensionaron la envergadura de esta decisión política convertida en derecho positivo. Y es que a mí ya no me queda duda de que esta es probablemente la ruptura más importante de un paradigma sociojurídico en México desde que se promulgó la Constitución de 1917. Ha habido cambios muy drásticos en el sistema jurídico: el amparo agrario, la abolición del amparo agrario, el reconocimiento a las iglesias, el reconocimiento a la educación religiosa, los cambios sustantivos en la estructura del 27 constitucional, la modificación, el upgrade, el incremento en la calificación de las garantías individuales al concepto de derechos humanos consustanciales al individuo. Todo eso es importante, pero me parece que nada de las más de 600 modificaciones que ha sufrido el texto constitucional en su tiempo de vida, le faltan 2 para cumplir los 100, se compara a esta reforma, a este cambio drástico que postula en el sistema de justicia. Pero empezaba diciéndoles que la reflexión es tardía. Y es tardía porque todavía no acabamos de ponernos de acuerdo, ya no digo en su aplicación,
Ya no digo en palabras tan absurdas como la de implementación, que no sé a quién se le ocurrió, que ni siquiera existe en castellano, por cierto. Hablo incluso del marco conceptual. En este libro hay más de 12 diferentes conceptos de cultura de legalidad, parecidos, similares, no necesariamente contradictorios, pero al final distintos uno del otro. Y eso ya en sí mismo es un reflejo de que ni siquiera en los códigos, ni siquiera en la terminología, tenemos ya un acuerdo sustantivo que nos permita saber hacia dónde vamos. Y como la reforma tiene que estar totalmente en vigor a finales de junio del año entrante, me parece que queda muy poco tiempo para que tengamos una visión precisa, de consenso y los acuerdos que hacen falta para que la reforma cuaje. No hay momento más oportuno, no hay circunstancia más precisa, óptima, para un ejercicio de esta calidad, de este esfuerzo logrado, que el de hoy, porque es una herramienta sustantiva para que podamos discutir en foros como este lo que realmente significa la reforma al sistema de justicia penal. Y le doy la bienvenida. Lamento que sean solo 1000 ejemplares y vaticino, Eugenio, que habrá que hacer muchos sobretiros y muchas ediciones adicionales porque no hay referentes, no hay muchos ejercicios logrados de este apartado, de este capítulo, de esta parte esencial de la convivencia, y es una publicación verdaderamente pionera que, digo yo, urge para debatir estos temas. La tercera cosa con la que me quedo de este libro es que lo último que tiene la cuestión de la cultura de legalidad es contenido jurídico. No estamos frente a un problema de leyes, no estamos ni siquiera frente a un reto de carácter semántico. Lo que nos plantea la necesidad de convivir mejor es, de una manera llana lo digo, la recuperación de las prácticas cívicas, la recuperación de los instrumentos sociales que nos permiten una relación armónica, pacífica, que facilite la realización de los individuos y evite la distracción innecesaria de recursos en la solución de diferendos y en la mitigación de los efectos de la violencia. En otras palabras, este no es un tema solo de abogado, este es un tema que trasciende a nivel educativo, que trasciende, por supuesto, a nivel ético y que tiene que ver desde la formación de los niños y jóvenes hasta la concreción del modelo de ciudadanía al que aspiramos. Me parece a mí que son 3 importantísimas aportaciones que hacen de este libro una verdadera joya. Está compuesto de 9 ensayos con 3 grandes ejes. ¿Qué cosa es la cultura de legalidad? ¿Qué significa la cultura de legalidad para los efectos de la impartición de justicia? ¿Y qué pasa con la cultura de la legalidad en el mundo? ¿Cuáles son las perspectivas internacionales? Aunque me parece que este es un título muy ambicioso para el tercer apartado, porque realmente analiza casos selectos, fundamentalmente de países centro y sudamericanos, y no es realmente una visión internacional que abarque la perspectiva oriental, China, Japón, Corea, la perspectiva europea, pero al final sí es, por supuesto, derecho comparado y sí es una visión que trasciende las fronteras. Dice la introducción que firman Eugenio y el propio Pablo que la cultura de legalidad es un componente idóneo, perfecto, para modificar las actitudes. Las actitudes no son de las instituciones, son de las personas.
y dice que el verdadero quid del asunto está en conseguir una sociedad consciente de sí misma, de los retos de su desarrollo. Este no es un asunto menor. A título personal, yo vengo sosteniendo que con larga vida hay una tradición en México, un valor cultural o acultural si se quiere, que tuvo su gran explosión a partir de 1968. Y es que a mí me parece que logramos consolidar de una manera firme y pertinente a 4 o 5 generaciones de mexicanos, expertos, profesionales, exigidores de sus derechos, pero absolutamente incapaces de cumplir con sus obligaciones. Perdimos la perspectiva de que a toda tutela constitucional, a toda protección del sistema normativo, le sigue un conjunto de responsabilidades, y que el derecho no es natural por sí mismo, sino que responde a una serie de compromisos que el justiciable tiene que cumplir para poder acceder a esas propias garantías, a esos propios derechos. Tan simple como la fórmula que se utiliza siempre. Se nos olvidó que nuestros derechos acaban donde comienzan los de los demás. Ayer, 8 taxistas, paralizaron a más de 15,000 vehículos sin que nadie pudiera evitar. Esa es la perspectiva perdida del ejercicio de un derecho. Ese es el abuso de una cultura que quiso llevar al extremo la visión garantista, olvidando que todos tenemos responsabilidades para los individuos, para las instituciones, pero sobre todo para con nosotros mismos. Dice la introducción que este proceso de reforma penal es un hecho de oportunidad, una ventana que tenemos que aprovechar, y yo estoy de acuerdo. Es el momento oportuno para voltear a ver a la gente y preguntarle qué tipo de sociedad quieres. A lo largo de mi desempeño profesional me ha tocado muchas veces estar en situaciones de contacto con las fuerzas policiales, con lo que Weber llamó en algún momento con mucha eficacia conceptual las instituciones que tienen, que poseen el monopolio de la violencia legítima. En uno de los ensayos de este libro se dice: deben las instituciones del Estado evitar hasta donde sea posible el recurso a la violencia, por más legítimo que sea, porque cada vez que entra en acción la policía y la fuerza, se está reconociendo el fracaso de la opción de diálogo y se está reconociendo la incapacidad de generar consenso. Tiene razón el autor, no más que no se puede construir un consenso sobre la base de una ilegalidad o una exigencia por la fuerza. De suerte que, a fin de cuentas, es un tema por discutir, pero lo que es rigurosamente cierto es que tener el monopolio de la violencia legítima hoy ya no es garantía, como lo fue antaño, de la solución de conflictos. Petra Armenta, una destacada jurista a quien mucho aprecio en lo personal, habla de un tema de carácter ideológico conceptual. Petra dice que todo lo que está pasando tiene que ver con el fin de un modelo, tiene que ver con el agotamiento del pensamiento liberal. Y es un asunto que, con toda la responsabilidad que implica, yo comparto. A mí me parece que, más allá de los mecanismos de impartición de justicia, el modelo de Estado, pero sobre todo el modelo de sociedad que nos hemos dado los mexicanos, ya no se adapta, ya no se ajusta a la realidad que estamos viviendo. Hoy, la mayor parte de las garantías de los derechos humanos de tercera generación consagrados en el texto constitucional son sencillamente imposibles de cumplirse. Empleo bien remunerado para todos,
absoluta equidad de género, vivienda digna para todos, absoluta libertad de creencia religiosa. Son extraordinarias expresiones conceptuales, pero en la práctica tenemos muchísimas limitaciones para llevarlas a cabo. Yo preguntaría sencillamente cómo le hacen en este momento para financiar las entre 8 y 12 millones de viviendas que le hacen falta al país. ¿Quién las va a pagar? ¿Con qué dinero? De suerte que seguimos utilizando un concepto ideal, un concepto que tiene que ver con una expectativa y que en los hechos tiene muchas dificultades para concretarse. A mí me parece que si quisiéramos ser valientes, tendríamos que continuar con la línea argumental de la doctora Armenta y preguntarnos: ¿no es ya momento en que nos sentemos a discutir seriamente nuestro pacto social? ¿No es ya momento en que nos replanteemos de qué forma organizar las instituciones y darle vigencia a las cosas que realmente en la práctica podamos constituir como hechos objetivos? Dice además Petra que la única manera de entrarle a las conductas antisociales es a través de la coordinación de todos los actores. Tristemente, es la única vez en todo el libro que se habla de las conductas antisociales. Lo apunto porque al final voy a hacer un comentario al respecto, no es una cosa menor. Y habla al final de que la mejor expresión de la vigencia del sistema jurídico, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la equidad, es sencillamente el sufragio, el mayor poder que tiene el ciudadano para garantizar la vigencia del Estado de Derecho. Cristian Eduardo Pérez Sosa y Vania Pérez Morales ponen el acento en algo que se destacaba desde el principio. Si no hay compromiso de la gente, la reforma del sistema de justicia penal difícilmente resultará. Difícilmente va a producir los resultados esperados. Porque si la ciudadanía no asume la parte de la chamba que le toca, por perfectas que sean las instituciones, nomás no jala. Y aquí hay contenidos muy interesantes para generar una riquísima discusión y a mí me parece contribuir a un debate de mayor trascendencia. ¿De qué sirve el sistema jurídico más perfecto, el conjunto normativo mejor construido, los procedimientos más expeditos, más transparentes, si los justiciables no se adaptan a su cumplimiento? Si los justiciables no asumen que son protagonistas de este proceso y protagonistas privilegiados. Aquí es donde yo quiero apuntar que el libro plantea una paradoja estructural irresoluble que al final quisiera compartirles. Rosa Olvera Gómez utiliza un término que a mí me parece viene de la cultura sajona y que es impecable. Cultura de legalidad nace del principio de autorregulación. Yo no necesito a un agente del Estado, yo no requiero a un juez, a un ministerio público, a un policía, para saber que lo que estoy haciendo es indebido, improcedente, injusto, nocivo o que agravia a terceras personas. Yo tengo que limitar mi proceder hasta el extremo de que este proceder se ajuste en primerísimo lugar a las necesidades sociales y que por supuesto garantice que este mismo proceder no causa daño, no causa agravio. En otras palabras, la función esencial de la cultura de legalidad es la vocación cívica de los integrantes de una comunidad de vivir respetando las normas. Cuando la gente dice actúo conforme a derecho, cuando la gente dice no me excedo en el ejercicio de mis garantías, cuando la gente dice cumplo con mis deberes y la parte que me toca,
Cuando la gente dice, no hago ruido a las 3 de la mañana, no tiro basura, barro mi calle, pago mis impuestos, mando a mis hijos a la escuela, hago trabajo comunitario, respeto a los diferentes, tolero las diferencias, en ese momento el sistema jurídico funciona. Dice que la característica esencial de una sociedad con cultura de legalidad es que la mayor parte de la gente conoce la mayor parte de las leyes y los preceptos esenciales básicos de la convivencia. Cuando yo leí este ensayo de Rosa me acordé, hace muchos años, en los 90s, fui candidato a diputado y en una población muy grande que no es municipio, Potrero, municipio de Atoyac, donde hay un ingenio muy grandote, uno de los más grandes del país, el reclamo generalizado era 8 de cada 10 familias sin varón, sin jefe, abandonadas, sin dinero. ¿Por qué? Porque 8 de cada 10 trabajadores del ingenio, alcohólicos, con 2 o 3 familias adicionales. Y el agravio profundo de las mamás, de bebés, de niños, de adolescentes que no tenían de qué comer en la miseria absoluta, cuando sus esposos, maridos, ganaban salarios muy buenos, de trabajadores de base de la industria azucarera, pero que atendían a otro tipo de necesidades o a otras familias. Lo tomé como una cuestión personal y empecé a hablar con los trabajadores. La sorpresa fue que para ellos lo que estaban llevando a la práctica no era ni injusto, ni anormal, ni incorrecto, ni indebido. Es decir, dejar a la esposa y dejar a los hijos, fundar otra familia o gastarse el dinero en borracheras era algo lícito, normal y permisible. Había que empezar por hacer entender a estos jóvenes, a estos adultos mayores, el compromiso implícito de la paternidad con el sustento familiar. Dice Rosa que no es suficiente que los gobiernos generen espacios para que la sociedad participe si la gente no los quiere usar. ¿De qué sirve, infiero yo, que tengamos el sistema electoral más caro del mundo si traemos índices de votación por debajo del 40%? Y dice algo que yo sostengo desde hace muchos años. Se equivoca de palmo a palmo quien piensa que la seguridad es solamente cuestión de policías. La seguridad acaece fundamentalmente en los sitios donde no se cometen delitos. Vengo diciendo de manera reiterada en este nuevo encargo al servicio público, si le seguimos apostando a la tradición de los robocops, vamos a perder la carrera. Hacen falta superpolicías, claro. Hacen falta tecnologías policiales, por supuesto. Hace falta capacidad logística para enfrentar a las mafias, sin duda. Hace falta herramienta de inteligencia para poder enfrentar a los grandes delincuentes, claro que sí. Pero lo que verdaderamente necesitamos es que no se cometan delitos. Lo que verdaderamente necesitamos es que las conductas antisociales no se reproduzcan. Después, Carmina Jasso López dice que se equivoca quien piensa que la legalidad va a cuajar y va a funcionar cuando haya un marco normativo, porque dice, todo nace justamente de las convicciones personales. Y aquí es donde yo quisiera hacer una pregunta que no espero que nadie me conteste, porque es la esencia de la problemática. ¿Cuántos de ustedes están verdaderamente dispuestos, me lo pregunto yo también, a asumir nuestra parte de responsabilidad? ¿Cuántos aceptaremos pagar el impuesto de renta que nos toca? ¿Cuántos aceptaremos que nuestros hijos acudan al servicio militar? ¿Cuántos nos comprometeremos a barrer nuestra calle? ¿Cuántos haremos el esfuerzo por no gastar más de 20 litros diarios de agua? ¿Cuántos respetaremos el patrimonio y el sueño de los vecinos? ¿Cuántos de nosotros dejaremos de aprovecharnos de la debilidad de los demás? ¿Cuántos devolveremos una cartera que encontramos en la calle? ¿Cuántos respetaremos al pensamiento diverso? ¿Cuántos trabajaremos anteponiendo el interés de la sociedad al nuestro? Aquí la gran bronca es que cuando uno decide convertirse en ciudadano de a de veras, cuando uno decide asumir el marco legal,
estamos renunciando a muchos privilegios. La ilegalidad, por pequeña que sea, es negocio. Copiar en un examen en la escuela es negocio. Eludir el impuesto es negocio. Conseguir una palanca para entrar a la escuela aunque reprobamos en el examen de admisión es negocio. Y le afecta al que sacaron de la lista, que sí pasó el examen, para darnos el privilegio a nosotros. ¿Cuántos estamos dispuestos a renunciar a eso? Cuando me preguntan qué es el matrimonio, yo digo es un conjunto de renuncias. Cuando yo decidí asumir mi posición de esposo, no me había percatado que ya de la cama solo me tocaba la mitad, que ya del dinero solo me tocaba como el 5%. No entendí que ya no iba a comer lo que me gustaba, sino lo que decidían que me gustaba. Y sobre todo, cuando nacieron los hijos, no me imaginaba que mi participación en el proceso formativo iba a estar verdaderamente acotada, reducida. Hoy con humildad lo asumo. No es cierto, no es verdad, pero es la forma de plantear. No quiero que me golpeen saliendo. El tema es ese. ¿Cuántos estamos dispuestos a renunciar al conjunto de privilegios que hoy nos ofrece este universo de impunidad al que se refería el maestro Eugenio Vázquez? ¿Cuántos aceptaremos decir, oficial, por favor, infraccióname porque me pasé el alto? Señor juez, fue accidental, pero cometí un homicidio, asumo las consecuencias. ¿Cuántos dejaremos de eludir la acción de la justicia? Eso es cultura de legalidad. Y podemos seguir en la vieja tradición de culpar a las instituciones, de decir que el marco legal no sirve, de iniciar otras 500 modificaciones a las leyes. Podemos decir que el gobierno de rateros es el responsable, que los jueces están podridos y los ministerios públicos no tienen alma. Quizá todo eso sea cierto. El verdadero éxito de la cultura de legalidad es que la gente se comprometa. Y habla Pablo Armando de cómo lograr que la cultura de la legalidad genere prevención del delito. Esto es sabiduría práctica. Si la gente sabe cuáles son sus límites, sencillamente no va a delinquir. Ahora, dice él, la clave para que la gente asuma cultura de legalidad y para que el sistema funcione es que las instituciones y quienes las gobiernan sean respetables. Yo, para dirimir mi divorcio, quiero un juez que sea justo, equitativo, que no se deje sobornar y que actúe bajo los principios de la equidad y, por supuesto, del interés superior de los niños, del interés superior de la persona débil, que en este caso es mi esposa. Y dice con mucha inteligencia, por más policías que existan y por más complejo que sea el andamiaje de las instituciones, si la población no está dispuesta, si la población no tiene ganas de que haya cultura de legalidad, no va a haber Estado suficientemente grande para que las leyes se cumplan, aunque sea a través de los castigos. Es la tesis central de este brillante joven, responsable de este libro, que es un dardo envenenado al corazón de todos nosotros. No nos hagamos tarugos. Mientras la actitud del ciudadano no se constituya en el verdadero baluarte de la legalidad, ni el nuevo sistema de justicia penal, ni las mejores leyes van a tener el efecto que queremos. En un ejercicio más poético que analítico, Salvador Martínez y Martínez analiza, con base incluso en la lírica y los refranes populares, el caso de Veracruz. Es un ensayo muy digno de ser leído porque hace una revisión histórica del proceso, de la adecuación de las leyes locales, de su homologación y cómo puede en Veracruz verse la operación de los jueces y sobre todo la percepción popular de los mismos. El doctor Borjón Nieto dice que el nuevo sistema que se nos ofrece a los mexicanos es más flexible y más humano que el anterior, que el tradicional. Y es el único en el texto que recupera los conceptos esenciales de justicia retributiva y restaurativa. Y habla de un componente esencial de este nuevo sistema, que son los medios alternativos de solución de controversias. Dice él que, yo creo que tiene toda la razón, la justicia de restauración, el reparar, el reponer, el componer,
Es un gran hallazgo, pero también un gran reto, porque implica que el sistema jurídico formalista asuma que se puede transformar para, en lugar de solamente castigar, en lugar de solamente ser inquisidor, reparar los platos rotos, reponer el daño, lo cual por supuesto le va a quitar presión al sistema judicial y le va a dar voz a la víctima. Ahora, finalmente él habla de la reparación del daño como la tercera vía, y yo coincido con él, aunque desgraciadamente esto no es posible en los delitos de alto impacto. ¿Cómo se le reparan los daños emocionales, patrimoniales, físicos a un secuestrado mutilado o a la familia del muerto? De suerte que este tipo de justicia, válido, necesario, tiene un límite, cuando la reparación del daño sea posible en los hechos. Ambos, los últimos 2 años que he mencionado, se refieren a los programas de CEPREVIDE, cosa que mucho les agradezco porque pusieron atención al trabajo del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Dice Jorge Rebolledo que con las nuevas atribuciones que la ley le da a los policías, se pueden incrementar las violaciones a los derechos humanos y que puede el nuevo sistema, él marca una alerta, generar incentivos para la corrupción. Dice que, tal y como está planteado el nuevo marco operativo de la justicia penal acusatoria adversarial, se abren condiciones para que la policía delinca más y para que se corrompa más el proceso. Yo no soy abogado, mucho menos procesalista, y no me atrevo a decir que esta calificación tenga fundamento o no. Pero de una cosa estoy seguro y se los digo con firmeza: me parece que el gran reto es el contrario. Es tal la cantidad de nuevas responsabilidades que el sistema le da a los policías, a los procuradores, a los jueces y a los ministerios públicos, que muchos no van a poder con el paquete. El policía cambia radicalmente de rol y eso no aparece en este ensayo. El policía es ahora lo que llamamos el primer respondiente, que tiene la responsabilidad de proteger a la víctima si está viva, de asegurar al presunto responsable siempre que tenga elementos sustantivos que acrediten la flagrancia, pero también de asegurar el sitio, el lugar de los hechos, la escena, de producir lo que técnicamente se llama la cadena de custodia, de generar la esencia del proceso que sustituye a la averiguación previa y es el nuevo informe policial homologado, y fíjense bien, de comparecer de manera personalísima a las audiencias del juicio, para ser interrogado por los jueces de control, por los ministerios públicos, por la defensa, por la acusación privada y, si me apuran, por la propia víctima. De suerte que al policía que ven en la calle con su bastón cuidando el centro, de repente la reforma lo convierte en el verdadero protagonista del sistema de justicia penal y lo obliga a convertirse en orador y en técnico criminalista. Es un asunto de la mayor envergadura. ¿Y qué consecuencias puede tener? Muchas. Les comparto unas. El policía que no esté bien preparado y que cometa un error o una omisión puede ser responsable de fallas al debido proceso. ¿Y esto en qué va a resultar? En que acabemos teniendo a delincuentes confesos, probados, en la calle, por faltas al debido proceso, por errores procesales, y que tengamos a policías y a instituciones del Estado con reclamaciones civiles y responsabilidades administrativas o penales por negligencia o incapacidad para cumplir su trabajo. Les cuento un dato en secreto. La Procuraduría General de la República en Veracruz, la Justicia Federal, la Procuración de Justicia Federal, tiene 67 agencias del Ministerio Público, 67, y solo tienen 22 peritos. ¿Cómo le van a hacer? Yo quiero saber cómo le va a hacer la PGR en Veracruz para procesar activamente las probanzas que hoy se convierten en la esencia del nuevo sistema de justicia penal acusatoria adversarial. ¿Y qué va a pasar cuando el abogado de la defensa diga: a ver, papá, ese dictamen no se ajusta a la norma oficial mexicana número tanto, por lo tanto se desecha la prueba? Y como saben, hoy la confesión deja de ser la reina de las pruebas
y se convierte en un elemento muy menor del proceso. Hay una serie de revisiones en la parte final de este libro estupendo que tienen que ver con los casos internacionales ocurridos sobre todo en Argentina, Ecuador, Perú y Venezuela, pero de manera destacada en Chile. Y hablan de lo complejo que ha sido para estos países y dicen que finalmente es en Chile en donde mejor se pudo construir el modelo. Pero dicen, ¿por qué en México nace esta necesidad de modificar el sistema de justicia penal? Por los altos índices de violencia. Y es aquí, con todo respeto, Eugenio Pablo, donde yo hago las dos principales críticas a este libro. La pregunta obligada: ¿por qué no analizamos la génesis del delito como parte de la incultura de legalidad? Es un tema que le falta a este texto para ser perfecto. ¿Por qué tenemos más delitos? ¿Por qué los delitos son más violentos? ¿Por qué no basta con matar a la víctima, sino que tenemos que mutilarla? ¿Por qué tenemos que quemarla en un tambo? ¿En dónde se puede concretar este modelo de descomposición? ¿En qué parte de nuestra historia se produce este conflicto brutal que trastoca todos los valores y convierte al delincuente común en un auténtico terrorista que utiliza sus acciones para desequilibrar al tejido social y ejercer gobiernos paralelos precisamente a través del poder? ¿Cuál es la razón por la que se presenta esta explosión en los índices de violencia que tanto nos agravian y que tanto nos afectan? El segundo asunto que me parece a mí que está pendiente en este libro, que ciertamente a lo mejor es competencia de otros de distinta especialidad, pero que no se puede omitir, y se los decía al principio, es el de las culturas sociopáticas. Le debemos a Emile Durkheim, finales del siglo XIX, principios del XX, el concepto de anomia y la expresión de que si alguien delinque no es por su culpa, es que la sociedad fue incapaz de darle las condiciones propicias para que se ajustara a la ley. De hecho, es en Durkheim en donde empieza a generarse este concepto que convierte al culpable en víctima y que nos ha llevado al extremo, a veces aberrante, de colocar por encima los derechos del victimario y eludir los derechos de la víctima. Pero la pregunta está en el aire y es legítima. ¿Es realmente el victimario inocente? ¿Es realmente la sociedad la culpable de que el victimario delinca? Es un asunto muy trascendente y creo que habría que profundizar, porque Durkheim, que sigue siendo vigente a pesar de que son cientos de años de que escribió, dice: finalmente siempre va a haber suicidio, siempre va a haber homicidio, siempre va a haber robos. Lo importante, ¿cuántos son los permisibles? ¿Cuántos son los aceptables? En pocas palabras, ¿qué nivel de anomia estamos dispuestos a integrar socialmente? Fuera de eso, hay una aportación muy importante de Jesús López y de Mauricio Lascurain, que tiene que ver con cada uno de los distintos paradigmas desarrollados en Centro y Sudamérica, y ellos concluyen con algo que es notorio y que tiene una carga política que han dicho con valentía: hay que garantizar que el Poder Ejecutivo no se entrometa en la impartición de justicia. En pocas palabras, quitar la razón de Estado, quitarle carga política al proceso judicial. Les dije al principio, mi querido Eugenio, que el libro encierra una enorme paradoja, que es una paradoja desde mi punto de vista estructural y hoy difícil de ser resuelta. Y me parece que la paradoja es la siguiente: para que el nuevo sistema de justicia penal, acusatorio, adversarial, al que la nación toda le ha puesto la carga de resolver nuestros problemas, para que este sistema
en el que estamos pensando se convierta en la solución de la crisis de seguridad que estamos enfrentando, deje de serlo, para que el sistema jale, decimos que necesitamos cultura de legalidad, buenas prácticas de ciudadanía, personas que se ajusten al compromiso de respetar la ley, de cumplirla y no solamente ejercer derechos, sino esencialmente cumplir obligaciones. ¿Y cuál es la paradoja? Si tenemos una nación, si tenemos una comunidad de ciudadanos que cumplen las leyes, que hacen una convivencia modélica y armónica, ¿para qué carambas queremos un nuevo sistema de justicia penal? No hace falta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Toño. Sin duda valiosas las reflexiones. Creo que todos de nosotros despertaron, le contestamos, ¿no?, en varias ocasiones durante su intervención, sin duda. Y ese es el tema de este libro: provocar la reflexión social y promover nuevas actitudes. En lo personal, tengo varias provocaciones que me gustaría comentar con ustedes. Una de ellas es ¿cómo queremos un país diferente si el culebrón, como le llaman los españoles, ¿no?, de mayor rating es la historia del narcotráfico, del novelado? ¿Cómo queremos hacer algo diferente si cuando el policía que le disparó a un delincuente apuntándole a un automovilista en Constituyentes, lo primero que pasó fue que se movieron activistas para defender al delincuente? No sé cuántos de nosotros nos pusimos en los zapatos del automovilista cuando te apuntan con un arma. Y bueno, pues, desafortunadamente el tiro fue en la columna vertebral, pero inválido esta persona. Y entonces esto conmueve a todos, ¿no? Es decir, estaba en flagrancia, en inminente riesgo de la vida del ciudadano. El policía, con un instinto de responsabilidad, saca su arma, le dispara. Y entonces los titulares los siguientes 3 días son: ¿qué vamos a hacer con el policía? Si estuviéramos en Estados Unidos, estaríamos pensando en mandar a Tombuctú al policía becado de por vida, con su familia, con una identidad ficticia, etcétera, y haciéndole una estatua. Y tampoco pensamos que en Estados Unidos están del otro lado. Y me mueve a la reflexión otro tema que acaba de decir Toño. No podemos pensemos por qué estamos como estamos en México y por qué fue lo que le pasó hace 25 años. Y cuando viene el experto de Colombia y nos dice, les faltan por lo menos 10. No sé si eso sea bueno, pero también habríamos que pensar qué estamos haciendo nosotros para cambiar las cosas, ¿no? Por lo pronto estamos viendo entrevistas de un sicario que fue la mano derecha de Pablo Emilio Escobar, que confesa en un rating 3 triple de la mayor audiencia, que tiene bajo su responsabilidad cuando menos 300 muertes directas. Y eso es trending topic, ¿no?, en las redes sociales. Y pensamos que a lo mejor, creo que aquí ya no hay nadie de menor edad, podríamos moverse en la reflexión nosotros si es bueno o es malo, pero cuando lo ve un niño, pues se convierte como en el hombre araña de nuestras épocas, ¿no? Es el villano que sale invicto, que sale confeso y que lo cuenta como desparpajo, y que lo estamos viendo y lo estamos comprando, ¿no? Y finalmente, la última de las reflexiones es las sociedades más igualitarias son también las más seguras, ¿eh? Quiero decirles, por mucho, los países nórdicos, en particular Noruega y Suecia, son los países más seguros del planeta.
Está demostrado en todas las encuestas que salen año con año. Y no es fortuito, pensemos, ¿no? Son también los países que tienen una mayor seguridad social, son países donde el 60% del ingreso de un ciudadano son impuestos. Se los lleva el Estado, pero me responde con la calidad de los servicios y con la seguridad. No solamente una seguridad física que me protege de que me hagan daño, sino con la seguridad de que sé que mis hijos pueden ir a la escuela de la esquina y cumplir sus sueños en un piso más parejo. Que no solamente estoy pensando en que tengo que enriquecerme a toda costa para poder mandar a mis hijos a las escuelas más caras. ¿Y a costa de qué? En fin, me parece que es un tema en el que vale la pena reflexionar. Y el último de los temas, para contestar un poco la reflexión en torno es lo que le hace falta a este libro, pero nos va a contar Pablo, este libro es parte de un contexto, de un proyecto financiado por CETEC México, por la Comisión para la Implementación, aparte de que efectivamente no existe en el diccionario de implementación, pero así se llama la institución, del Sistema de Justicia Penal de México. Gracias, Toño, y tienes la palabra, Pablo. Muchas gracias por presentar este libro. Muchas gracias por los comentarios del grupo, a Eugenio y a Juan Antonio. Bueno, yo antes que nada quiero platicarles un poco el contexto de este libro. El libro fue realizado en el marco del proyecto de difusión, transparencia y participación ciudadana, la cultura de la legalidad ante la reforma judicial. ¿Cuál era la preocupación? Cuando estaba platicando con Eugenio sobre qué es lo que necesitábamos hacer en conjunción con la CETEC, era un proceso constante de reflexión de, bueno, ¿qué es lo que le falta a Veracruz? Y bueno, no solamente a Veracruz, sino qué es lo que le falta al país para entender esta nueva forma, este nuevo sistema de justicia penal. ¿Cómo ahora se van a dirimir los conflictos no graves? Ahora los conflictos no graves se van a dar a partir de negociaciones, bueno, no negociaciones como tal, pero a partir de arbitraje, ¿no? O sea, esto va a cambiar la manera en la que las personas están concibiendo la justicia en México. Anteriormente, nosotros entendíamos la justicia en México como cuando se hacía justicia era cuando la persona enfrentaba el proceso y terminaba en la cárcel. Esa era la manera en la que nosotros concebíamos la justicia. Sin embargo, bueno, para este nuevo sistema de justicia penal, pues tenemos una nueva manera de concebir la justicia. Y el problema es que queríamos ver si las personas estaban preparadas para esta nueva forma de concebir la justicia. Entonces este proyecto, que fue muy ambicioso, empezó con una encuesta en Veracruz. Entonces hicimos una encuesta a nivel estatal. Ustedes saben que generalmente cuando nosotros hablamos de las ciencias sociales, lo que no se mide no existe. Entonces, bueno, lo primero fue, bueno, vamos a hacer un diagnóstico de qué es lo que está pensando las personas, la gente de aquí. Entonces, bueno, pues hicimos toda una encuesta a nivel del Estado, y entonces, bueno, nos salieron cosas muy interesantes, ¿no? O sea, cómo las personas no entendían qué era la cultura de la legalidad, cómo las personas no estaban apegadas a las leyes, cómo las personas concebían el Estado de Derecho. Esto nos sirvió para después hacer toda una campaña de difusión para que las personas cambien este chip sobre la cultura de la legalidad, sobre la justicia. Como bien lo estaba diciendo Juan Antonio, bueno, la necesidad de la participación ciudadana, ¿no? O sea, ahí veíamos que, bueno, si no hay una participación por parte de los ciudadanos, nosotros siempre somos muy dados a decir, bueno, pues es que sí son las autoridades, y vemos a las autoridades como extraterrestres, no sé qué, pero no nos damos cuenta que al final las autoridades también son ciudadanos y que nosotros tenemos las autoridades que nos merecemos, ¿no? Y si nosotros no participamos, a veces pensamos, bueno, pues es que en Europa tienen unas mejores autoridades porque tienen mejores gobiernos, como si esto se diera de manera automática. Pero yo les voy a dar un dato, ¿no? La encuesta mundial de valores lo que nos menciona es que el 80% de las personas en Europa han firmado en algún momento alguna petición dentro de su comunidad para que se les arregle algún servicio. En México, esta cifra disminuye hasta el 20%. ¿Qué tipo de participación tenemos en México? Bueno, pues una participación muy baja. O sea, por ejemplo, a mí me platicaban sobre ciertas anécdotas, hablando
sobre Chile, que decían, bueno, pues es que cuando nos para un policía en Chile, iba un mexicano en el auto, no era yo, pero me platicaron, y entonces dice, oye, ¿qué va a pasar con el policía? Pues hay que darle dinero. Y entonces dentro de la idea del chileno ni siquiera estaba la posibilidad de sobornar al policía. O sea, eso ni siquiera le pasaba por la mente. Para nosotros lo primero que nos pasa por la mente muchas veces es, bueno, ¿y cuánto me va a sacar el policía? ¿No? Y hasta se hace raro cuando el policía no llega y no te pide una cierta cantidad, ¿no? O sea, entonces, bueno, también es esta cuestión, ¿no? La autonomía del individuo, como el autocontrol. Y entonces, bueno, el punto es que dijimos, bueno, nosotros ya estamos haciendo todo este proyecto sobre cultura de la legalidad en Veracruz, pues bueno, pues hay que materializarlo en un libro. Al final, de cuando lo que no se escribe, no pasa a la posteridad. Y entonces, bueno, nosotros dijimos, bueno, vamos a armar un libro sobre cultura de la legalidad, vamos a invitar a investigadores del Colegio de Veracruz, vamos a invitar a investigadores de la UNAM, vamos a invitar a investigadores del CIDE, para que se reflexione sobre un tema del cual hay casi nada escrito. Supongo que ustedes que se han dedicado a buscar sobre el tema de cultura de la legalidad, bueno, pues sí tenemos algunas reflexiones en Nexos, tenemos algún texto que editó el Instituto Federal Electoral, pero realmente un texto como este es de los pioneros, ¿no? Tenemos, bueno, artículos también por ahí, pero bueno, entonces dijimos, bueno, lo que necesitamos es una gran reflexión sobre el tema de cultura de la legalidad. Y este es el producto que estamos presentando el día de hoy. Bueno, el punto que también quiero resaltar es, bueno, la importancia de la cultura de la legalidad. ¿Por qué es importante la cultura de la legalidad? Ya fueron dando ciertos esbozos sobre la importancia de la cultura de la legalidad, pero yo voy a empezar con una cifra. De acuerdo a la encuesta nacional de cultura constitucional realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el 34.3% de las personas piensa que la familia debe poner límites a las conductas de los demás individuos. 52.9% piensa que se deben obedecer siempre las leyes. Imagínense, 52.9%. 45.9% piensa que obedecer las leyes nos beneficia a todos. La gente califica en 7.8% el respeto a la ley. En 5.6% del país, aquí está un poco más. El 36% opina que los políticos son los que más violan la ley. 51% dice que el pueblo no puede impartir justicia por propia mano cuando una persona mate a otra y las autoridades no hagan algo al respecto, solamente la mitad. 41% está en desacuerdo en la siguiente frase: violar la ley no es tan malo, lo malo es que te sorprendan. 79% piensa que la sociedad está insuficientemente protegida contra los abusos de las autoridades y el 67% opina que es más importante una sociedad donde se apliquen y respeten las leyes. Entonces, bueno, nosotros vamos viendo que a partir de esta cifra hay una real convicción por las leyes. Cuando nosotros hablamos de cultura de la legalidad, es las convicciones, las creencias que tienen las personas por apoyar todo este andamiaje jurídico. Si bien ya nos han dado todo un recuento sobre las importantes reformas en nuestro sistema judicial, a nuestras leyes por parte de Juan Antonio, nosotros vamos viendo que el gran problema, cada elección, se vuelve una importante reforma electoral. Entonces decimos, bueno, es que el problema está en que había un resquicio en la reforma electoral y entonces, bueno, siempre nos estamos enfocando en las constantes reformas. Pero realmente, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es la convicción por parte de los partidos políticos, por parte de los ciudadanos, por respetar este marco legal que se da a partir del COFIP anteriormente. Entonces, si en la medida en que los ciudadanos no estén convencidos de respetar estos marcos legales, por ejemplo, con el reglamento de tránsito, acá en Veracruz que hay un nuevo reglamento de tránsito, si la gente no está convencida de respetar el reglamento de tránsito, pues nunca van a alcanzar los policías en cada una de las esquinas para hacer cumplir este reglamento. Entonces, antes que nada, debe de haber una convicción por parte de los ciudadanos por respetar este marco legal. Si los ciudadanos no están convencidos de respetar este marco legal, por más que nosotros sigamos haciendo leyes más perfectas, y entonces metamos más dinero y ya tenemos bueno, ahora ya son OPE, tenemos los tribunales locales, tenemos el Instituto Nacional Electoral,
tenemos el Tribunal Federal, las salas regionales, tenemos un andamiaje procedimental de lo más complejo, pero esto está basado en la desconfianza. Al final todos tenemos desconfianza sobre las distintas instituciones. En México, las instituciones más confiables son las menos democráticas. En primer lugar, la Iglesia, el Ejército y bueno, el primer círculo de confianza de todos, que es la familia. Pero no confiamos en la Cámara de Diputados, no confiamos en la Cámara de Senadores, no confiamos en los partidos políticos, porque al final ahí es donde nosotros como ciudadanos vamos a estar más representados y es donde hay una horizontalidad mucho más clara en la toma de decisiones. Pero en cambio, confiamos en la Iglesia, confiamos en el Ejército, donde son estructuras verticales. Si bien en México tuvimos una transición, una alternancia en el 2000, ¿qué fue lo que faltó? Pues que trabajáramos una cultura política mucho más fuerte por parte de los ciudadanos, que trabajáramos una cultura de la legalidad mucho más fuerte con los ciudadanos, que al final creáramos ciudadanos conscientes, que se autorregulen, que estén conscientes de que vivir en sociedad, la mejor forma de hacerlo es acatando las reglas, las leyes, las normas, ¿no? Entonces nosotros no podemos tener un policía en cada esquina. Y al final la confianza es un punto básico para la convivencia social. Por ejemplo, Luhmann en su texto de confianza hablaba sobre esto, ¿no? Dice, la confianza lo que hace es descomplejizar las acciones dentro de la sociedad. Lo que hace es que todo este sistema de justicia sea mucho más barato. En la medida en que alguien está consciente de que la otra persona va a cumplir con el contrato, pues ya no tiene que recurrir a un abogado para la firma del contrato, ¿no? Aquí en México generalmente todo lo queremos judicializar, ¿no? Para empezar de las cifras que nos daba Eugenio, todo lo queremos llevar a un proceso, que al otro se le castigue con la cárcel. ¿Por qué? Porque la desconfianza es es un elemento que encarece todas las instituciones, que encarece la manera en la que nosotros nos estamos llevando socialmente. Y por ejemplo, como yo les digo, ¿no? O sea, yo sé que para que me cumplan con cierta cosa, pues yo voy a necesitar del abogado forzosamente, ¿no? Porque si no, la persona no va a querer cumplir con el contrato que yo acordé. Saben que si yo le presto a alguien dinero, probablemente no me lo va a querer regresar. Y entonces este clima de desconfianza, pues obviamente va corroyendo la cohesión social, ¿no? La cohesión social, que ahora es un elemento, en el sexenio anterior del equilibrio social, ahora es la cohesión social, es un elemento básico, ¿no? Para la convivencia social. Yo no sé si realmente la cohesión social se entienda con los distintos elementos que se manejan dentro del concepto a partir de la CEPAL, pero es un concepto multidimensional que nos está nos está marcando la necesidad de que nosotros fortalezcamos nuestras instituciones y fortalezcamos nuestras políticas públicas para que tengamos una mejor convivencia social. El año pasado, por ejemplo, tuvimos un proyecto con el Consejo, el cual nos permitió intervenir en una colonia, en la colonia Carolina Maya. O sea, este proyecto tuvo el principio de un diagnóstico, ¿no? O sea, nosotros en las ciencias sociales debemos siempre partir de diagnósticos, porque si no, no entendemos lo que está sucediendo. En este diagnóstico nos lanzamos a las calles a hacer una muestra representativa sobre lo que pensaba la gente. También intervenimos 2 escuelas, intervenimos una primaria, intervenimos una secundaria. También hicimos todo un proceso de discusión sobre la cultura de la legalidad en esta colonia. Hicimos una vinculación con las autoridades y llevamos también el laboratorio itinerante, ¿no? Entonces, bueno, fue un proyecto que nos permitió entender a un nivel micro cómo se estaba dando la cultura de la legalidad, cómo se estaba dando la convivencia dentro de una colonia tan problemática como puede ser la Carolina Maya. Y bueno, la idea es que, bueno, a partir de esta muestra que nosotros sacamos, pues que esto se replique en las 8 ciudades medias. Si ustedes, sería bueno que también se pudieran revisar todo el material que se hizo a partir de este proyecto, donde se sacaron todas las cifras de las ciudades medias, de cuál es la problemática en las ciudades medias. Como ustedes saben, el acceso a los índices de delincuencia, de los distintos índices de los distintos municipios, se vuelve muy complicado. Sin embargo, pudimos armar todo un estudio donde fuimos entendiendo las problemáticas particulares para que
se puedan adecuar las distintas intervenciones. Entonces yo creo que ese es el reto, ¿no? Al final el reto está en que, bueno, sí, dentro de la academia nos pongamos a teorizar sobre qué es lo que está sucediendo a partir de conceptos como cultura de la legalidad, tejido social, presión social, capital social, pero también cómo estos elementos, cómo estas reflexiones las transmitimos en intervenciones cotidianas, las transmitimos en las distintas colonias. Nosotros como investigadores, cómo vamos a las colonias, entendemos la problemática y a partir de esto nutrimos también nuestras investigaciones, porque pues es muy cómodo estar en el cubículo reflexionando acerca de la realidad nacional, pero no ir de pronto a campo y entender cuál ha sido la problemática. Afortunadamente, en conjunto con el Colegio de Veracruz hemos tenido oportunidad de hacer varios proyectos, de intervenir en distintos espacios y entender realmente cuál es la lógica de la convivencia social a partir de los diagnósticos, a partir de platicar con la gente, a partir de platicar con los jóvenes, con los niños, con los adolescentes. Entonces, bueno, ha sido un trabajo bastante rico que se ha podido hacer a partir de esto y espero que, bueno, obviamente todos estos proyectos, todas estas vivencias que hemos tenido en campo nos permitan seguir reflexionando sobre estos aspectos. El último tema que yo quería plantear es, bueno, pues sí, también la cuestión de la desigualdad es un punto básico, ¿no? Cuando nosotros pensamos la desigualdad, pensamos la cultura de la legalidad, a veces nos perdemos en el término sobre la cultura de la legalidad, pero no pensamos el tema de la desigualdad. Yo creo que la cultura de la legalidad debe ir de la mano también para repensar, como bien citaba el licenciado Juan Antonio a Petra Armenta, el pacto social. ¿Qué pacto social tenemos nosotros? ¿Cómo refundamos la cohesión social a partir de un nuevo pacto social? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestras colonias? ¿Qué es lo que está sucediendo con las personas de bajos ingresos? ¿Cómo podemos poner de mejor forma el piso parejo? Por ejemplo, no sé, Piketty, ahora que hace toda una reflexión sobre el capital en el siglo XXI, habla sobre estos principios de las desigualdades. Por ejemplo, también John Bailey, ¿no?, en Crimen e Impunidad, también habla sobre esto, ¿no? Dice, el gran problema que se produce en la desigualdad que se produce en los distintos países se da a partir también de la falta de recaudación de impuestos. Si nosotros vemos las recomendaciones del Banco Mundial, las recomendaciones de la CEPAL, nos vamos a dar cuenta que en cualquier institución nosotros vamos a tener menos custodios por cada 1000 presos, vamos a tener menos policías por cada número de habitantes. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Dice Bailey, el problema está, uno de los problemas básicos de la impunidad, uno de los problemas básicos de la desigualdad va a estar en la falta de recaudación de impuestos, en la falta de una nueva reforma fiscal. Entonces, obviamente, la manera en la que nosotros vamos a poder poner el piso parejo es a partir de reflexiones multidimensionales. Y estos libros, estos proyectos nos permiten llegar a esas reflexiones, ¿no?, y empezar a trabajar con la población día con día. Pues bueno, pues yo nada más quiero agradecer una vez más al Colegio de Veracruz. Para mí, el coordinar este libro junto a Eugenio Vázquez fue toda una aventura. El hecho de que nos pudiéramos poner a reflexionar escribiendo la introducción, que reflexionáramos con los distintos autores, con los investigadores del colegio, con los investigadores de las otras instituciones, fue todo un reto cuando nos poníamos a revisar los textos, a discutirlos y decíamos, bueno, pues faltan tales cosas. Cuando se dio la dictaminación de este texto y se tuvo que regresar a los autores, todo este gran proceso de edición del libro nos permitió reflexionar mucho más allá sobre un tema tan importante como es la cultura de la legalidad. Bueno, pues yo les agradezco mucho a todos ustedes, les agradezco a los dos presentadores de lujo y muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu solidaridad, acompañamiento permanente al Colegio de Veracruz. Y me parece que si al salir de aquí todos llevamos en mente esta necesidad de un cambio de actitudes en nosotros mismos para empezar a cambiar las cosas en nuestro entorno, se habrá logrado con éxito el objetivo de este encuentro de esta mañana. Así que quiero agradecer a ambos, a Antonio de Medellín. Muchísimas gracias, Antonio, por estar con nosotros.
Sabemos que tienes una agenda bastante comprometida, pero siempre es valioso tener aquí tus reflexiones, tu participación con nosotros. Y desde luego, Pablo, gracias. Quiero decirles que afortunadamente ya tenemos otros proyectos en puerta, así que próximamente nos volveremos a ver.